¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Y nos encanta hacer este programa porque nos reencontramos nuevamente con ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Fíjense ustedes, este tema, endometriosis, que es una enfermedad oculta. Y aquí lo que importa es un diagnóstico temprano, y lo que hay que hacer es dejar de naturalizar ciertas situaciones como, por ejemplo, el dolor menstrual, porque puede ser un llamado de alerta. 1 de cada 10 mujeres tienen endometriosis y, lo que les decía, un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Y es cuando decimos muchas veces cuando las mujeres no pueden quedar embarazadas. Bueno, puede ser una de las causas, que es la endometriosis. Y para hablar del tema estamos con Matías Pelliza, que es ginecólogo especialista en endometriosis y cirugía mínimamente invasiva. ¿Cómo estás? Muy bien, Roxy, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto tenerte con nosotros y hablar de este tema que es tan importante para las mujeres, porque 1 de cada 10 es mucho. Exactamente. Es mucho. Como dijiste vos, 1 de cada 10 mujeres padece esta enfermedad, lo cual hace un número interesante en la población. De consultas, ¿tenés muchas mujeres con esta dificultad? Sí. Tenemos unidades en el Hospital Central y en el Hospital Español donde hemos armado equipos multidisciplinarios y atendemos a estas mujeres. Porque es multidisciplinario. Bueno, cuando hablamos de endometriosis, ¿de qué se trata esta enfermedad? Y también tenemos como un dibujito para que vos nos lo expliques a través de ese dibujo. Perfecto. Bueno, la endometriosis viene de la palabra endometrio, que sería en ese dibujo la capa interna de la cavidad uterina, que es lo que se descama todos los meses cuando una mujer no se queda embarazada, como la menstruación. Hay un porcentaje de ese endometrio que tiene una menstruación retrógrada por las trompas de falopio y cae a la cavidad abdominal. Entonces, no todo el mundo tiene endometriosis, no tiene quien quiere, sino quien puede. Es la típica frase. Es la típica frase porque tiene que tener alteraciones genéticas e inmunológicas que permita que ese endometrio ectópico, que significa fuera del útero, se implante en los demás órganos o en el peritoneo, que es como un celofán que cubre a todos los órganos de la cavidad abdominal. Es decir, que es genético, hereditario. Si algún familiar lo tuvo, yo también lo podría llegar a tener. Tiene un componente genético, tiene un componente de alteración inmunológica, con lo cual esto lo asocia a un montón de otras enfermedades, no viene sola. Y además tiene un componente epigenético, que es cuando un factor ambiental afecta la genética de la persona, por ejemplo la alimentación, y desarrolla un gen que hace que sea propenso a que se desarrolle esta enfermedad. Es cuando las mujeres muchas veces no pueden quedar embarazadas y empiezan a observar qué es lo que no puede quedar, y puede ser que sea endometriosis, pero se tarda muchos años muchas veces. Sí, en promedio en Argentina 7 años tarda en hacerse el diagnóstico. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Porque por varias razones. Una de las cuales es que culturalmente la mujer, para todas las mujeres es normal que duela cuando menstrua. Entonces le dicen a la niña que empieza a menstruar, es normal que menstrues. Entonces, bueno, ese mito nosotros estamos tratando de desterrarlo, porque no siempre es normal que duela y la mayoría de las veces no es normal. Entonces ahí puede ser el primer puntapié inicial para hacer el diagnóstico de la endometriosis. La dismenorrea, que sería el dolor con la menstruación. Claro, es importantísimo esto y agarrarlo a tiempo cuando son niños. Y sobre esto nosotros hablamos con las integrantes de la Asociación Endo Mendoza, precisamente con nuestra notera Ailén Alfonso, que estuvo con ellas allí en la peatonal, y hablaban acerca de esto, de lo que decía el doctor, la sintomatología, y esta asociación cómo hace para ayudar a todas aquellas chicas que están pasando por esta situación. Escuchamos. Buenas tardes, Roxana. Como bien decías, estamos en Peatonal justamente para hablar con ellas, con Eliana y con Melissa, para hablar justamente sobre endometriosis. ¿Qué implica tener endometriosis? En este momento vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Civil de Endometriosis, con Eliana Castellino. Justamente, como para comentarnos cómo se dedica y de qué manera justamente se maneja la asociación. Hola, buenas tardes. La asociación lo que hace es contener, informar y captar, ayudar a esa mamá o a esa paciente que nos refiere dolor, que no tiene su diagnóstico preciso. Entonces, ¿qué hacemos? Las derivamos a las diferentes áreas que acá en Mendoza, gracias a Dios, existen, en el Central y en el Lago Mayores.
siempre digo que la menstruación no debería doler, que tenemos que sacar ese mito y ese fantasma que no debería doler. El inicio fue dolor, inflamación desde las primeras menstruaciones que no iban pasando mes a mes, entonces empecé a ir al médico en realidad a consultar a ver qué es lo que me estaba pasando. Primero fue diagnosticada como por ovarios poliquísticos, por varios en realidad supuestos diagnósticos hasta que encontraron el diagnóstico de endometriosis, que fue hasta después de 10 años. O sea, anduve por bastantes médicos hasta que llegué al diagnóstico. Y una vez que llegué, bueno, ahí ya empezaron a tratar para mejorar los síntomas lo que es medicación es hormonal, y después, como no hay un medicamento que lo cure porque es crónico, se ayuda para bajar la sintomatología con alimentación antiinflamatoria, con el nutricionista, con ejercicios de kinesiología, con el tratamiento hormonal, como te decía, y en mi caso tuve 4 cirugías para limpiar adherencias, para sacar pólipos y miomas que también tenía, y la última para una histerectomía para limpiar las adherencias que tenía de endometriosis y retirar el útero. Y bueno, ahí ya continuó de otra forma después mi calidad de vida también. Bueno, seguramente hay distintos tipos de endometriosis, porque he escuchado que algunas que ya tuvieron su bebé, su hijo, le han diagnosticado endometriosis. ¿A qué edad se puede diagnosticar? ¿En qué momento? Bien, bueno, primero te quería responder eso de que no todas las endometriosis producen infertilidad, sino que se produce una subfertilidad. Entonces no quiere decir que porque vos tengas endometriosis no vayas a poder ser mamá. Por otro lado, se puede diagnosticar con las chicas adolescentes. Hoy hay mucha información, tienen un bombardeo de información terrible. Entonces muchas veces las mismas adolescentes le dicen a su mamá, o su mamá escucha en la tele o en las redes y demás, y lleva tempranamente a la niña al consultorio. Entonces nosotros le explicamos y la educamos sobre cómo tiene que ser su menstruación y que no tiene que afectar su calidad de vida. Y si es, bueno, decimos que no tiene que doler, obviamente, y son menstruaciones abundantes también, puede ser una señal de alerta. Viste que cuando somos chicas, nos venía mucho, y después a medida que va pasando el tiempo se te va bajando esa cantidad de menstruación que uno tiene. ¿Tiene algo que ver la cantidad de menstruación? En realidad, no tanto. La cantidad de menstruación tiene que ver más como cómo funciona el eje hormonal. Sabemos que hay hormonas que estimulan el endometrio y hay hormonas que frenan el endometrio. Principalmente cuando la niña está empezando a menstruar, tiene menstruaciones abundantes porque eso está desregulado. Entonces las hormonas que hacen crecer el endometrio están más activas y las que lo frenan no. Entonces hasta que eso se acomoda, ellas pueden tener menstruaciones muy abundantes o muy aisladas, que pasa lo mismo en la perimenopausia. Claro. O sea, cuando se afecta el eje hormonal, ahí es donde varía el sangrado uterino. Bien, y son las claves para determinar si una persona puede llegar a tener, una mujer, endometriosis, y veamos las plaquitas. Esto, una consulta médica, eso sí, la abundancia depende de las hormonas, como decía el doctor, pero si hay dolores menstruales y que impiden hacer las tareas habituales, hay que consultar al médico. Esto de no poder ir a trabajar, de no poder ir al colegio, de no poder hacer actividad física, te duele un montón, tenés que tirarte a la cama, te dan un remedio, y esto hace que se retrase muchas veces el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Bueno, principalmente la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación. Para que vos te des una idea, en Estados Unidos, que hacen estadística y todo sobre el tema, es la principal causa de ausentismo en la mujer al trabajo. Entonces, eso afecta muchísimo la calidad de vida de las pacientes. Entonces, es muy importante que cuando una paciente refiere dolor al menstruar, tiene que consultar. Bien, sigamos repasando la otra placa que tiene que ver la segunda clave, dolores intensos en las relaciones sexuales, y la tercera clave que tiene que ver también con esto, existe dificultad para conseguir un embarazo, pero recién nos aclaró el doctor que no necesariamente aquella persona que tiene endometriosis no puede quedar embarazada, ¿no? Si bien es una de las causas importantes, pero también no necesariamente, como vos decías. No necesariamente, depende del grado de endometriosis que tenga, que nosotros tenemos una clasificación que, para hacerlo sencillo, vamos a hacer en moderada, grave y más simple,
que ahí depende si tiene adherencias, que son medios de unión entre los órganos, y ¿cómo que se llama? Afectación de los ovarios, de la trompa de falopio y del mismo endometrio. Esos serían los factores que afectarían la fertilidad de la paciente. Bien, y esto es un trabajo multidisciplinario, como decimos siempre, y es por eso que nosotros estamos vía Zoom con Natalia Monteverdi, que ella es psicóloga, para hablar acerca de esto, porque muchas veces aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas por esta enfermedad, no en todas, que ya lo aclaramos, pero bueno, tienen una serie de inquietudes, y esto de hacer todo lo posible para poder quedar y no quedan. Bueno, ¿cómo estás, Nati? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias. Gracias por Hola, invitarme Nati. a participar. Ahí te está saludando Mati. Hola, Nati. Bueno, trabajan todos juntos, hay que decirlo. Bueno, Nati, contanos, ¿con qué inquietudes va la paciente cuando va a tu consultorio? En realidad van con mucha desesperanza acerca de su calidad de vida, porque como decías bien, lo escuchaba antes, les afecta la calidad de vida, sobre todo en el desempeño de las actividades, en lo social, en lo laboral y en la parte también profesional. Entonces tienen muchos ausentismos y les afecta muchísimo la visión de futuro, en cuanto a la carrera, al trabajo, también a la posibilidad de ser madres. Y están puestas ahí en cómo seguir y en la aceptación de esta enfermedad, que también tiene varias patas en el tratamiento y hay que posibilitar la adherencia, porque con ese tratamiento integral realmente ahí empiezan a andar mejor y hasta mejorar su ánimo y bueno, y la ansiedad y la depresión, que son la comorbilidad más común en esta. Sí, seguro. Y muchas veces tal vez se sienten como inútiles, ¿no? Un menosprecio hacia ellas mismas. Se sienten incomprendidas. Incomprendidas también. Se sienten incomprendidas porque con esto de que demora varios años por ahí el diagnóstico, sienten que por ahí han pasado por tantos efectores de salud y descreen de sus síntomas o que está muy naturalizado esto del dolor durante las menstruaciones, que sea normal, y eso es una de las cosas de la campaña, que si duele no es normal, si te impide realizar tus actividades normales no es normal, no está bien. Entonces ellas vienen como frustradas, con rabia a no ser comprendidas y por todas estas cosas que tienen que abandonar, y que cuando presentan certificados por ahí tienen que presentar del nutricionista, de la kinesióloga, de la psicóloga, y en los lugares de trabajo a veces le dicen, pero ¿cuál es tu enfermedad? Porque en realidad vas a la psicóloga, vas a la nutricionista, como que en realidad está como dedicando a su cuerpo, pero no está invisibilizada. Claro. Es verdad que no se la conoce. Entonces, es lamentable que no lo entiendan. Es lamentable que en los trabajos no puedan llegar a entenderlo, ¿no? Antes había una ley y ahora creo que no está más la ley. Antes había una ley que las protegía, pero ahora no está más. Sí, había una ley, no sé bien si sigue estando, pero era una ley donde es como que se podía educar y remarcar lo que es la enfermedad, pero por ejemplo no servía para cubrir las medicaciones, que a veces son de alto costo, y para otras utilidades que serían de mayor ayuda para las mujeres. Claro. Es solamente para darla a conocer, digamos. Nati, para cerrar, ¿de qué forma las ayudas a las chicas? Y es como un acompañamiento más que nada, un asesoramiento, por ahí la bajada de línea de las informaciones médicas, porque cuando están emocionalmente sensibles o afectadas, por ahí descreen de lo que hacen los médicos o de lo que hacemos cualquiera del personal de salud. Bueno, hacerles creer en el tratamiento, que se adhieran al tratamiento, que tiene varias patas, la parte médica, la medicación, la nutricionista, kinesiólogo, el apoyo psicológico, que no se queden solas, que se adhieran a una red de contención, ya sea la familia, ya sea amistades, pero que esto lo puedan compartir, porque el dolor en soledad es mucho más intenso. Seguro. Por eso es que hay como una percepción del dolor mucho más alta, porque ya llevan años y esto las va afectando y va minando su calidad de vida, claro, y su psiquis. Bueno, Nati, nos quedamos con esto, ¿sí? Pedir ayuda, contención, y que no están solas.
que sepan que no están solas, que siempre van a tener un grupo de contención, por ejemplo, la Asociación Endo Mendoza que recién hablábamos. Así que muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos y saludos a Mati. Gracias Mati. Nos vemos, Nati, que estés bien. Gracias. Gracias, Chao. chicos. Gracias. Bueno, y como estamos hablando que es multidisciplinario, también ocupa una función muy importante en la alimentación, porque estamos hablando de una enfermedad inflamatoria y es por eso que hay que prestar atención a lo que comemos. Escuchemos a una nutricionista. En la endometriosis hay una inflamación crónica. Entonces, lo que se produce es una disbiosis intestinal. Es importante que se haga un plan alimentario acorde, lógico, a cada paciente, pero lo más importante que cubra todo el requerimiento calórico y de nutrientes esenciales. Al ver una disbiosis hay una alteración en la microbiota intestinal y eso hace que haya siempre una inflamación, sobre todo en la parte baja del abdomen. Con el plan alimentario lo que intentamos es disminuir esa inflamación y evitar el dolor crónico. Es una dieta rica en ácidos grasos esenciales, sobre todo omega 3, que tenga rica en frutos secos, en semillas, en pescados, sobre todo pescados azules, en frutos secos y sobre todo también es muy importante que tenga una variedad amplia de frutas y verduras, sobre todo vitamina C, porque necesitamos más aporte de antioxidantes. Tenemos que recordar que en una endometriosis hay una alteración del sistema inmunológico y eso hace que haya un estrés oxidativo, por eso es que necesitamos aportar más antioxidantes a la dieta, ¿sí? Y qué mejor que con vitamina C de los cítricos, de los frutos rojos, de algunos vegetales, de hoja verde y más consumo de carnes blancas, que no solamente puede ser pescado, también puede ser pollo, también puede ser una carne como un conejo, que es mucho más magra que la carne vacuna. Lo que tenemos que evitar el exceso de alimentos ultraprocesados, que son proinflamatorios, ¿sí? También si es una fase aguda en donde hay más dolor abdominal, más distensión, lo que vamos a evitar es el gluten y después se hace una reintroducción de gluten probando tolerancia del paciente. También retiramos la lactosa porque también se considera proinflamatoria. Estábamos hablando con el doctor Matías, que concreta, ¿no? Te dio el detalle de lo concisa, que... Muy concisa. Y en televisión, imagínate lo importante que es. Para cerrar este capítulo, este primer bloque, la actividad física es importante también. Sí, la actividad física es importante porque estas pacientes tienen una alta carga emocional, una alta carga de angustia. Entonces es muy importante que hagan una actividad física como para despejarse y como para que liberen endorfinas y que tengan un bienestar. ¿Y ustedes están trabajando en un proyecto especial también con esto? Sí, tanto en el Hospital Central como en el Hospital Español de Mendoza tenemos la unidad de cirugía mínimamente invasiva y endometriosis, y en el español tiene otro nombre que es la unidad pelviana, donde abordamos todas las patologías que tiene la pelvis, que no es solamente la endometriosis, pero una de ellas en la que hacemos hincapié y trabajamos multidisciplinariamente. Qué bueno, con varios servicios. Qué bueno que se dediquen a las mujeres y todo esto, ¿no? Sí. Muchas veces no se habla, así que te agradecemos por traerlo acá. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar acerca del tratamiento de la endometriosis. ¿Se cura o no se cura la endometriosis? Pero antes de irnos a la pausa te doy un consejo, porque si estás buscando cubiertas, te presentamos Iron Car Chile, el mejor servicio automotriz. Nuestras sucursales están ubicadas en Lampa, Quilicura, a pasos de Easton Outlet Mall. Cambios de aceite, alineación, balanceo, cubiertas, llantas y mucho más. Somos importadores de cubiertas. Iron Car, el mejor servicio automotriz. Enseguida volvemos. ¿Estás buscando cubiertas? Te presentamos Iron Car Chile, el mejor servicio automotriz. Nuestras sucursales están ubicadas en Lampa y Quilicura, a pasos de Easton Outlet Mall. Cambios de aceite, alineación, balanceo, cubiertas, llantas y mucho más. Somos importadores de cubiertas. Iron Car, el mejor servicio automotriz.
Y seguimos en Más Vida hablando de endometriosis y los que le habíamos anticipado. ¿Cuál es el tratamiento? Y se lo preguntamos al doctor. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento consiste en 3 patas. Uno que es la analgesia, que tiene que ser una analgesia reglada. La mujer a veces toma solo cuando le duele. Entonces reglada significa que sea cada 8 horas, cada 12 horas según el dolor y por 2 o 3 días, por ejemplo. El otro es la pata hormonal. Como es hormonodependiente, tenemos que dar hormona, que en este caso serían los progestágenos, que inactivan la enfermedad. Y la otra pata sería lo que estuvimos hablando recién, lo que es un poco la dieta y es un poco lo que es mejorar la calidad de vida con la kinesióloga, con el fisiatra. Eso nos está dando buenos resultados. ¿Y cuándo se opera? Bueno, anteriormente se operaba siempre y ahora es como más conservador, porque las medicaciones, gracias a Dios, andan muy bien y mejoran mucho la calidad de vida e inactivan la enfermedad. Entonces se opera cuando no son buenas respondedoras a la medicación y cuando tienen alteraciones, por ejemplo, para la fertilidad, donde hay que destrabar o operarlo para liberar las adherencias y que la trompa vuelva a su funcionalidad, o que un endometrioma, que es un tumor de endometriosis dentro del ovario, liberarlo para que se le pueda realizar un tratamiento de fertilidad, Bien. por ejemplo. Por eso que es mínimamente invasiva. Exacto. Muy breve para cerrar. ¿Se cura o no? En parte. Lo que yo le digo a la mujer que es como una mochilita que llevan siempre, pero sí lo que podemos hacer es mejorar bastante su calidad de vida. A eso vamos, Sí. a eso apuntamos, sobre todo con Más Vida. Bueno, Mati, muchísimas gracias por estar por con favor, nosotros. gracias a vos, Roxy. Y toda esta sabiduría que nos has dejado con respecto a esta enfermedad que es tan importante para muchas mujeres que nos están escuchando desde casa. Hemos llegado al final de Más Vida, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento. Hasta luego.